Gloria a Jesús, nuestro Señor. Es una bendición poder estar reunidos esta mañana para exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé si usted puede decir conmigo, Cristo viene pronto. Diga conmigo, Cristo viene pronto. Dígalo conmigo, Cristo viene pronto. Más fuerte, Cristo viene pronto. Haga su radio, diga conmigo, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. La Escritura dice, mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 22, lo leo en el nombre de Jesús: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga bien, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír al Espíritu Santo no es fácil, porque tenemos demasiados distractores, demasiadas situaciones que impiden que logremos oír al Espíritu Santo. Pero dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy hay una buena cantidad de iglesias reunidas en este lugar. Pero lo más importante es que cada una de las congregaciones se vaya habiendo oído al Espíritu Santo. Porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante que el mensaje de Dios ha tratado de frenarse por parte de las tinieblas desde hace mucho tiempo. El enemigo ha hecho muchos intentos porque la palabra de Dios no se difunda, a tal grado que se registró como un hombre en algún momento quiso frenar la Biblia y dijo que la Biblia era un libro que dentro de 50 años, dijo en su momento, dentro de 50 años dejaría de existir. Lo tremendo es que esas palabras como que Dios las escuchó, porque antes de cumplirse los 50 años que aquel hombre había dicho, ocurrió que él ya no vivía y su propia casa se convirtió en una imprenta de la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios no ha podido ser frenada y todo aquel que intenta oponerse a la palabra de Dios termina siendo avergonzado. Porque la Biblia es el mensaje de Dios escrito para el mundo. Yo estoy parado frente a ustedes este día por el mensaje que tiene la Biblia. Por lo que está escrito ahí, he sido sanado en mi cuerpo en varias ocasiones. Por el mensaje en la Biblia, mi vida fue trasladada de las tinieblas a la luz admirable. Cuando no se pronosticaba que yo llegase ni a los 18 años, porque en San Pedro Sula yo era un delincuente juvenil, donde antes de alcanzar la mayoría de edad yo ya había estado hasta preso, donde ya me habían intentado matar en varias ocasiones, donde ya era un problema para la policía, y aquel tremendo estorbo de la sociedad, aquel que influenciaba a otros, aquel que andaba en bandas, aquel que el enemigo lo tenía atrapado a tan temprana edad. Resulta que llegó un momento que el inspirador de la bendita palabra de Dios le visitó y logró oír que el Espíritu Santo le decía: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el mensaje de la Biblia trasladó
el alma de alguien que no se pronosticaba que pasara de los 18 años. La trasladó esa alma de las tinieblas a la luz admirable. Y mientras que me expulsaban de centros educativos, tiempo después ocurre que Dios me abre una puerta muy grande para poder ir a los estudiantes de forma masiva. A tal grado que Dios nos ha permitido reunirnos en diferentes estadios del país, en diferentes gimnasios del país, por órdenes del Ministerio de Educación, que asistan masivamente a escuchar a aquel que Satanás quería matar a temprana edad, pero que el Espíritu Santo había trasladado las tinieblas a la luz admirable. Con el mensaje de la palabra de Dios en la Biblia he podido darme cuenta que Dios es real, que lo que está escrito en las Sagradas Escrituras sigue vigente hasta el día de hoy. Hace unos pocos días me impresionó que la última reunión de la ONU, oiga qué impresionante esto, la última reunión de la ONU que ocurrió hace más o menos una semana, resulta que mientras miraba lo que ocurría dije, esto es precisamente el cumplimiento de Apocalipsis 17, versos 11, 12 y 13. Y mucha gente no se da cuenta cómo la Biblia se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Incluso cristianos, lastimosamente, no se dan cuenta que la Biblia está más actualizada que la noticia que saldrá el día de mañana. La Biblia es un libro inspirado por Dios. Yo recuerdo que en la ignorancia de mi juventud, metido allá en mi habitación, en pura ignorancia, agarro unas hojas de la Biblia, queriendo irme a fumar un puro. Resulta que agarro unas hojas de la Biblia y por un cierto temor no agarré donde estaba algo escrito. Agarré nada más donde las hojas en blanco del final, y en lo que yo voy a aquello, yo escucho que tocan la puerta de mi cuarto. Era mi papá diciéndome, yo sentí que usted estaba haciendo algo malo. Era que Dios había visto que en aquel tiempo de ignorancia estaba intentando, oiga esto, y respetar ese libro que no tiene únicamente tinta y papel, sino que tiene las palabras, los pensamientos, la misericordia de Dios expresada para usted, para mí, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para nuestra generación. La Biblia es un libro poderoso que se escribió incluso un libro llamado, hace algunos años, llamado El Traficante de Dios. Un hombre que intentaba meter la Biblia en regiones, y lo logró, en regiones donde llevar una Biblia es hasta el día de hoy una pena de muerte. Y Dios lo ayudó tanto que logró meter Biblias en Corea del Norte, en China, en diferentes lugares donde es extremadamente prohibido portar una Biblia hasta el día de hoy. Hay noticias recientes de cómo en un lugar de Corea del Norte, por haber dejado una Biblia en un hotel, alguien tuvo tremendos problemas. El país más comunista, teniendo a la par el país hermano Corea del Sur, donde están las iglesias evangélicas más grandes del planeta, donde incluso los pastores tienen que decirle a los jóvenes que no asistan porque no caben. Les dicen, sigan la predicación por medio de la internet. Y teniendo Corea del Sur las iglesias más grandes del planeta, Corea del Norte tiene una tremenda barrera para la palabra de Dios. Pero aún ahí la palabra de Dios se ha llevado. Y aquel hombre que escribió, o se escribió de él el libro llamado El Traficante de Dios, Dios hizo milagros creativos, incluso que cuando llegaban a revisar aquellas tremendas cargas de Biblia, cuando los soldados llegaban, lo que encontraban eran verduras. Y miraban las verduras, Dios los hacía ver otra cosa. Miraban las verduras y decían, puede continuar, y aquella carga de Biblias iba para adentro, porque la Biblia, oiga esto, la Biblia, la sagrada palabra de Dios, tiene un precio muy alto. Es la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se derramó por usted, por mí, por los norcoreanos, surcoreanos, por los gringos, por los indios, por cada uno de nosotros se derramó la sangre de Cristo, y en ese libro se notifica cómo podemos tener acceso al beneficio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es impresionante que antes que Elon Musk en Estados Unidos intentara, o se le viniera a su mente, intentar sacar cohetes para llevarlos al espacio, y dicen ellos, huir de la tierra en caso que aquí se arruine la situación. La Biblia ya decía, antes que naciera incluso ese hombre,
La Biblia ya decía antes que la NASA existiera, aunque te remontares entre las estrellas y entre ellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová, mostrando que Dios ya sabía que el hombre tendría la intención de establecerse fuera de la tierra. Antes que la internet existiera, Dios ya hablaba de las comunicaciones globales. Antes que los mismos carros que hoy conocemos, ya en el libro de Nahum, capítulo 2, verso 4, ya se hablaba de ellos. Antes que existieran cosas como la www, que ahora lo vemos en tantos productos, ya la Biblia lo decía en el griego bíblico, y la marca de la bestia es www, siendo un libro tan avanzado, un libro que antes que existiera la computación ya la estaba indicando que llegaría. ¿Qué le quiero decir con esto? La Biblia es un libro inspirado por Dios. Está más actualizada que los diarios que se publicarán mañana. Está más actualizada que CNN, más actualizada que el Washington Post, más que el New York Times, más que todos esos medios de comunicación que en este momento están tratando de generar una noticia, están escribiendo editoriales que no se han publicado todavía. Dios ya los tenía. Lo que acaba de ocurrir en la ONU, la Biblia ya lo mostraba en Apocalipsis 17, porque la Biblia es un libro poderoso, a tal grado que yo he visto sanidades en mi cuerpo. Como dice la Escritura, que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y le ungirán con aceite. La oración de fe sanará al enfermo, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Resulta que eso yo lo he practicado, y antes que termine la oración, Dios ha extendido su mano de poder para sanar, porque Dios es real. Diga conmigo, Dios es real. Diga conmigo, Dios es real. Pero dice la Biblia, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante que cuando vemos en la Biblia nos encontramos que Jesús dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Hay mucha gente que ve esto como religión. Hay gente que ve esto como una superficial situación religiosa, pero en realidad esto es revelación de Dios. Yo no hubiese durado ni 6 meses en este asunto, no hubiese durado ni, yo creo que muchos 6 meses, si yo no hubiese visto que Dios es real, que su palabra es real, que Él tiene poder, que Él existe. Es impresionante cómo las palabras de Jesús hasta el día de hoy siguen tocando las vidas de hombres prominentes, políticos, académicos, científicos. La Biblia ha pasado todos los filtros literarios, poéticos, históricos, arqueológicos, todos los filtros los ha pasado. Y qué tremendo que incluso en Estados Unidos recientemente falleció Jimmy Carter, un hombre que antes de alcanzar la primera oficina de Estados Unidos se congregaba en una iglesia y era un estudioso de la palabra. Dios le concede administrar la oficina principal de los Estados Unidos, y él continuaba llegando a la casa de oración a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Termina él su mandato y continuaba escuchando la palabra de Dios. Hace unos meses murió Jimmy Carter. Pero como un hombre como Jimmy Carter, un hombre que alcanzó la presidencia de los Estados Unidos, como un hombre como Trump, que reconocen la importancia de la palabra de Dios, como generales, como tremendos líderes se doblegan ante la palabra de Dios, como gente que ha intentado oponerse ha sido cortada públicamente, como un brasileño que dijo, si yo sacara, dijo, 500,000 votos para aquel momento, ni Dios, dijo, ni Dios evitaría que yo sea presidente de esta nación. Resulta que ese hombre logró los 500,000 votos que él decía, y resulta que 2 días antes de tomar el poder Dios lo corta, porque también en la Biblia está escrito, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso mismo también cosechará. No sé cuántos pueden darle palmas al Rey de los Reyes. Por el poder de la palabra de Dios es que ha habido tanta persecución. Por el poder de la palabra de Dios es que a Moisés lo quisieron matar cuando era un niño. Por el poder de la palabra de Dios que le depositarían a él los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés los recibiría, los escribiría y nosotros los leeríamos como 4,000 o 5,000 años después.
Por causa del poder de la palabra quisieron matar a Cristo. Por causa del poder de la palabra, el diablo me ha querido matar a mí como 10 veces. Por el poder de la palabra, el diablo trata de oponerse a la difusión del mensaje. Pero está escrito: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Quién es el que no encuentra resultados o cambios o poder en la palabra? Aquel que todavía tiene reservas en su corazón. Aquel que no se ha decidido verdaderamente a entregarse a Cristo. Porque hay gente que tiene nombre de que vive, pero realmente está muerta. Hay gente que puede estar alabando a Dios incluso en el ministerio de X área en una iglesia. Puede tener nombre de tremendo reverendo, tremendo ministro, servidora, servidor. Pero si en su corazón todavía hay reserva, Dios honra únicamente a los que le honran. Pero aquellos hombres que honran a Dios, Dios los sigue moviendo incluso en este tiempo de un lugar a otro. Como ocurrió hace unos años en la selva amazónica, que un pastor necesitaba salir de esa tremenda selva que tiene kilómetros y kilómetros cuadrados. Y lo mismo que Dios hizo en el tiempo de Felipe, que lo tomó y lo traspuso, vino Dios en esta época, un contemporáneo nuestro, vino el poder del Altísimo, lo levantó y lo sacó a zona segura. Ese es el Dios de la Biblia, ese es nuestro Padre, es el Redentor Todopoderoso, el que inspiró la Biblia, el que inspiró la palabra que hoy predicamos y no desmayamos y pregonamos en diferentes lugares, en casas, en calles, en parques, en colegios, universidades, por la radio, por la televisión, por redes sociales, frente a frente, porque es la palabra viva del Dios eterno. Hoy celebramos el poder de la palabra. Un libro que es el más distribuido a nivel mundial en la historia del hombre. El libro más vendido, más distribuido es la Biblia. Que la imprenta no fue creada sino por la misma Biblia. Es decir, la necesidad de la imprenta llegó para poder reproducir la Biblia, para trasladarla de rollos o pergaminos a libros compactos de papel que pudiesen llegar a mucha gente. Así es como surge la imprenta. Lo impresionante es que aunque la Biblia es tan fuerte, tan poderosa, porque es la palabra de Dios, todavía muchos siguen ignorándola. Muchos están desperdiciando el poder de la palabra. Por eso Jesús lo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, desperdicia. Por eso dice la Biblia: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero para todo aquel que cree, por eso comencé leyendo el texto que dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice? ¿Cuántos tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice? Porque el Espíritu Santo sigue diciendo que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. En Lucas 11:27 dice la Escritura que mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solamente el que la oye, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El poder guardar la palabra de Dios en el corazón es un enorme privilegio. Que usted logre entender el mensaje de Jesús es un gran privilegio, porque hubo gente que pudo ver el color de los ojos de Jesús, escuchó el tono de su voz, escucharon tremendas profundidades que Jesús le explicaba, y aún así Jesús tuvo que decir: me quieren matar porque mi palabra no haya cabida en sus corazones. Es decir, la palabra no podía entrar a sus corazones. Ellos no tenían la capacidad de guardarla, no tenían la capacidad de recibir ese mensaje que puede trascender a la misma eternidad.
Mucha gente está así en este tiempo, en las iglesias. Mucha gente que dice que aman a Jesús, pero se ven los frutos de muerte, no frutos de vida. Y lo que no entienden es que la eternidad es real. Ni la computadora más avanzada tiene la capacidad, se lo dice un experto en sistemas de computación, ni la computadora más avanzada, ni aunque se le ponga una fórmula de exponencial más exponencial más exponencial, no hay fórmula que aguante el cálculo de lo que significa la única palabra llamada eternidad. Porque la eternidad es tan grande, tan profunda, tan inmensa, que el eterno Dios, viendo cómo el hombre había expuesto su alma a una muerte eterna, tuvo que venir a pagar por nosotros, para que, escuchando lo que el Espíritu dice, podamos ser inscritos en el libro de la vida y ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable y poder alcanzar vida y vida en abundancia. Diga conmigo, vida y vida en abundancia. No sé cuántos pueden decirlo. Alcanzar vida y vida en abundancia. Dios sigue obrando, Dios sigue tratando. Estaba predicando en una comunidad y resulta que mientras predicaba, el Espíritu Santo me revela que ahí hay un hombre que quiere hacer una tirazón para meternos miedo y que nos vayamos. Nosotros salimos a predicar a diferentes lugares, llevamos equipo de sonido, más que todo prédica, unas 3 alabanzas tal vez, y ahí prédica tras prédica, hemos amanecido predicando. Pero llegamos a una zona, cuando digo hemos amanecido predicando, pues damos un combo bueno a predicar, hasta 10, 12, mensaje tras mensaje. Pues estamos en un lugar y en ese día habíamos salido unos poquitos. Y un hombre nos quería sacar carrera y mientras yo estoy predicando, el Espíritu me lo muestra. Y resulta que lo digo en el mensaje. Y lo digo, aquí hay alguien con estas intenciones y las describo. Impresionante, hermoso, favorable, poder oír lo que el Espíritu dice. Nos fuimos en paz, pero el hecho de evidenciar a aquel hombre hizo que se detuviera. Nos fuimos y después nos llegó el reporte que ahí estaba esa persona queriendo hacer un desastre, queriendo intimidarnos. Pero la Biblia dice, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén de la Biblia? No es con espada ni con ejército. Porque una espada, una pistola, un arma de fuego, cualquier tonto la puede utilizar, cualquiera. Pero la espada del Espíritu no es cualquiera. Por eso dice, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque no es cualquiera. Es el que le ha sido dado el privilegio. Por eso hay una guerra tan fuerte por la palabra. Hay una guerra tan fuerte. Por eso, cuando el Eterno en el principio dijo, sea la luz, fue la luz. Por el poder creativo de la palabra. Por eso cuando Él dijo, crezca hierba verde, si en ese instante al Eterno se le antoja ponerle un tinte azul, usted esa hierba la vería color azul. En el momento que Él dijo, crezca hierba, yo me imagino que le haber dicho, ¿qué color le pongo? Crezca hierba verde. Y ahí la tiene usted color verde. La palabra creativa de Dios. La palabra que sana, la palabra que restaura, la palabra que liberta, la palabra que cambia, la palabra que salva. Yo no sé si en su casa usted tiene algún caso aparentemente perdido. Alguien que quizás usted dice, este no se compuso. Déjeme decirle, esa palabra que Dios ha puesto en su boca, predíquela en tiempo y fuera de tiempo. Y aquel que parecía caso perdido, Dios lo puede transformar en un gran testimonio de cambio. Puede ser su esposo, puede ser su esposa, su hijo, puede ser un familiar, puede ser alguien, un matrimonio destruido. Una familia disfuncional puede ser cambiada por el poder del Espíritu Santo. Es el mismo poder que dijo, sea la luz y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde y produjo hierba verde. Jesucristo dijo en Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Cuando habla la palabra de que arrebata, qué impresionante que arrebatar, esa palabra es arpazo, la misma que habla del arrebatamiento de nosotros. Es decir, que mientras Dios nos está preparando para el arpazo, para el arrebatamiento, para el rapto, mientras Dios nos está preparando, Satanás está tratando de arrebatar, también de quitar, de robarse el mensaje de Dios. Por eso llegar a una cantina cualquiera lo hace, llegar a un burdel cualquiera lo hace, llegar a una discoteca cualquiera lo hace, pero llegar a una reunión de esta, llegar a una reunión donde la palabra de Dios será predicada, llegar a un lugar donde el mensaje de salvación será expuesto, no cualquiera lo logra, porque hay una batalla fuerte, una batalla terrible, una batalla por la salvación. Y la espada del Espíritu es la que corta, amarra, la que destruye yugos. Por eso Jesús dijo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es fuerte, mis amados, porque mucha gente está pisoteando la palabra de Dios. Cuando los judíos, que no tienen toda la revelación, encontraron el libro más antiguo, la copia más antigua del libro de Isaías, y valorándola tanto, la metieron en una cápsula que si ellos tuvieran una guerra y una invasión, esa cápsula baja hacia la tierra, a un subterráneo, para que no la destruyan. La cuidan tanto porque es la copia más antigua que han encontrado del libro de Isaías. Ese libro que dice ahí por el capítulo 41, verso 10, esa palabra que el Espíritu trajo a mi vida allá por el año 2002 y me dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Eso se lo dice el Señor a usted también. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. En ese libro de Isaías, ese libro que los judíos protegen tanto, que nosotros lo tenemos ahí facilito, en una impresión bíblica. No podemos permitir que ande rodando por ahí. Abramos ese libro, leamos lo que dice ahí y extraeremos bendiciones, tesoros del cielo, los traeremos a la tierra, sanidades, revelaciones. Cuánta bendición tiene Dios para su vida, para mi vida. Pero el gran problema es que en esta generación la gente pasa más tiempo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, perdiendo el tiempo, y la Biblia llenándose de tela de araña en muchos casos. Y después dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Mejor cambiemos la pregunta, ¿dónde están los Abrahames, los Isaac y los Jacob de Dios? Aquellos que no dejan caer una palabra a tierra, aquellos que valoran el mensaje, aquellos que saben que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Lo voy acercando al final. Dice la Escritura en 2 Timoteo 4, del verso 3 en adelante, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Una guerra por la revelación, una guerra por la palabra. Porque mucha gente se olvida que aunque Jesucristo nos quiere salvar, hay alguien que nos quiere destruir. Hay gente que se olvida que nuestro cuerpo es temporal, pero nuestra alma es eterna. Dentro de millones y millones y millones de años seguiremos conscientes como hoy, en el cielo o en el infierno. Haber recibido o haber rechazado a Jesucristo hará la diferencia de dónde nos encontremos. El que hoy le predica, el tratamiento que Dios le hizo era tan fuerte, tan pesado,
Era tan terca esta alma. Yo realmente me siento hasta inferior que todos ustedes. Porque siendo tan terca mi alma, Dios tuvo que mostrarme parte de la condenación. La densa oscuridad. Yo la vengo a leer en la Biblia, pero yo la había visto antes. La densa oscuridad que está reservada para los que se condenan eternamente por no recibir a Cristo. Y yo la pude ver. El tiempo me faltaría, tendría que contarle mi testimonio con gran detalle. Pero ¿sabe qué significa eso? Que hay una realidad eterna, hay una realidad espiritual. Le repito, su cuerpo es temporal, pero su alma es eterna. Dentro de millones y millones y millones de años, usted seguirá consciente como hoy, en el cielo o en el infierno. Por eso Jesús dijo, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Con un fondo de adoración, amado. Renuévame. Yo sé que la mayoría de los que estamos reunidos aquí somos gente que ha nacido de nuevo. Gente que ama a Dios. Gente que agendó este día para esta reunión. Sin embargo, hay gente también que Dios la trajo con un propósito. Y hay una palabra que, por lo que yo le voy a mencionar, el diablo ha querido matarme en varias ocasiones para que yo no lo pronuncie. Y es una llave de salvación. Ponga atención a esto. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura también dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Oiga bien, ese es el misterio de la salvación en Cristo Jesús. Y algunos, así de fácil. Sí, porque lo difícil ya lo hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. Para nosotros es lo más facilito, porque Jesucristo ya hizo lo difícil. Sin embargo, la Biblia en una traducción a nosotros, ¿sabe cómo nos llama? Cuando nosotros leemos amados, otra versión nos llama, ¿sabe cómo? Nos llama en ese mismo verso, en lugar de decir amados, otra versión bíblica dice carísimos. Dígale al que está a su lado, tú eres carísimo. Dígale al que está a su lado, tú eres carísima. Dígale al que está a su lado, tú vales la sangre de Cristo Jesús, el Señor. No importa lo que el diablo te haya querido decir en tu mente. Tal vez te ha dicho no vales nada. Tal vez el diablo te dijo eres una basura. Tal vez el diablo te dijo eres un fracasado, una fracasada. Tal vez el diablo te dijo no serás salvo, no habrá un cambio para tu vida. Pero dice el Señor, tú eres carísimo, tú eres carísima. Yo derramé mi sangre por ti, dice el Señor en la cruz del Calvario, para que puedas tener acceso a la vida eterna. Y yo no puedo cerrar este mensaje sin hacer el llamado. Yo sé que la mayoría de los que nos hemos congregado en este lugar amamos al Señor. Pero si hay alguien en esta reunión que sabe que si se muere se pierde, no lo adornemos tanto. Si se muere se pierde. Y quiere encontrarse con Jesucristo, yo le hago un desafío. Venga a Cristo de todo corazón. Y si Dios no interviene en su vida, nunca más en mi vida yo vuelvo a predicar. Comprometo mi ministerio. Si alguien aún no se ha entregado a Cristo, todo lo ha probado y todo lo ha fallado, venga a Cristo. Venga Cristo, venga Cristo, venga Cristo. Estamos en este lugar con propósito. La iglesia, si se puede poner de pie, vamos a orar por las almas. No sé cuántas almas hay en este lugar que aún no se han entregado a Cristo. Pero si la iglesia ora, este no es momento de estar expectante, este es momento de clamar. No nos detengamos con un fondo de adoración. Gloria a Jesús.
Vamos a orar. Voy a invertir unos pocos minutos en el llamado. No puedo dejar de predicar sin hacer el llamado. Ore por el que usted sabe que no tiene a Cristo. Joven, Cristo te ama y tiene planes para tu vida. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. Cristo te ama, ven a Él. Cristo murió por ti. Si hay alguien más que sabe que Dios le está llamando, venga a este lugar. Si todo lo ha probado y todo le ha fallado, venga a Cristo. Venga a Cristo. Allá atrás hay jóvenes. Joven, Cristo te ama. Joven, Cristo te ama. Ven a Cristo, ven a Cristo. Mañana puede ser tarde, ven a Cristo. Dios nos trajo a este lugar con propósito, para que la palabra de Dios sea predicada. Si el diablo te ha dicho, si te entregas a Cristo, déjate disfrutar la vida, esa es una mentira de la más grande. Yo probé de muchas cosas en el mundo y eso es una basura comparado con lo que Dios tiene para nuestra vida. Joven, ven a Cristo, joven, ven a Cristo, joven, ven a Cristo, está el tiempo. Por tu alma, Dios hizo esto este día, por tu alma, por tu alma. Yo solo he dormido 3 horas. Desde ayer yo tengo una gran oposición para yo poder pararme en este lugar. Por tu alma, por tu alma, por tu alma. Solo 3 horas he dormido. Hay una oposición impresionante para que yo viniese a este lugar. Pero yo vengo y cumplo. Cuando predicamos la palabra, la predicamos por 2 motivos. Una, para testimonio. Ese es un término legal. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque habrá un juicio. Entonces Dios está enviando testigos. La otra razón es para salvación. La otra razón es para arrepentimiento. La otra razón es para darte una oportunidad. Joven, si todo lo has probado y todo te ha fallado, ven a Cristo. Ven a Cristo, hombre, mujer, anciano, anciana. Si aún no has experimentado el milagro del nuevo nacimiento, ven a Cristo. Ven a Cristo. Si te entregas de todo corazón, Él hará un cambio. Él te podrá sanar. Él lo sigue haciendo. Él sigue sanando, libertando, restaurando. Él sigue obrando. El que hizo los ojos puede ver. El que hizo las manos puede obrar. El que hizo los oídos puede oír. Ven a Cristo, ven a Cristo. Este es el tiempo. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo oportuno. ¿Será que la iglesia se puede acercar y oramos juntos acá? Iglesia de Cristo, véngase a este lugar. Iglesia de Cristo, véngase a este lugar. Que los peces buenos vengan. Ahí vienen también los otros peces que necesitan ser trasladados. Iglesia de Cristo, acérquese a este lugar. Todo aquel que ya ha nacido de nuevo, véngase a este lugar. Vamos a hacer una oración más. En esta región donde nos encontramos hay una batalla fuerte por las almas. No le tengan miedo al sol. Véngase un poquito para acá. Incluso a solearse un poco, bueno. Véngase para acá. En un día muy bien. Vamos a hablar, iglesia de Cristo.